Yo estaba allí, de pie, mirando aquella cruz que se alzaba en medio del Gólgota. No podía apartar mis ojos de aquel hombre que agonizaba entre clavos y sangre, pero lo que me estremeció no fue solo su sufrimiento, fue lo que ocurrió en el cielo. De repente, el sol comenzó a desvanecerse. El día que había iniciado radiante se apagó como si alguien hubiera soplado sobre la luz del mundo. No era un eclipse común, no era un fenómeno natural que pudiera explicarse con cálculos o ciencia. Era como si el universo entero guardara luto. La oscuridad envolvió la tierra, una sombra densa, pesada, imposible de ignorar. El murmullo de la multitud se transformó en un silencio incómodo. Podías escuchar la respiración entrecortada de los soldados, los sollozos de algunas mujeres y el sonido de la muerte acercándose. Fue en ese instante cuando entendí. Aquel que estaba muriendo no era un hombre cualquiera. Su muerte había tocado la creación entera. Los pájaros dejaron de cantar. El aire se volvió espeso y hasta el corazón del más incrédulo comenzó a latir con miedo. Yo mismo me preguntaba, ¿qué significa todo esto? Sentía que esa oscuridad no solo cubría el cielo, sino también las profundidades de mi alma. Era como si Dios mismo hubiera cubierto sus ojos ante la escena más dolorosa de la historia. Jesús, con un hilo de voz, pronunció palabras que hasta hoy resuenan en mi mente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando entregó su último aliento, la tierra misma pareció estremecerse de dolor. Ese fue el inicio de algo que no pude comprender del todo en ese momento, pero que marcó mi vida para siempre. La muerte de Jesús no fue silencio, fue un grito cósmico, un mensaje escrito en el cielo y en la tierra. Y justo cuando pensé que lo más sorprendente ya había pasado, lo imposible ocurrió en el lugar más sagrado de Israel, el templo. Mientras la oscuridad cubría el Gólgota, a kilómetros de allí, en el corazón de Jerusalén, sucedió algo que cambiaría para siempre la relación del hombre con Dios. Yo no lo vi con mis ojos, pero pronto lo escuché en boca de quienes estaban en el templo. El velo, aquel inmenso manto que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ese detalle nunca lo olvidé, de arriba a abajo. Ningún hombre podría haber hecho eso. El velo era grueso, imponente, una barrera que recordaba a todos que la presencia de Dios era inaccesible. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar más allá de esa cortina para ofrecer sacrificios por el pueblo. Era un recordatorio de la distancia entre un Dios santo y un pueblo quebrantado. Pero ahora, al mismo tiempo que Jesús expiraba en la cruz, esa barrera fue rota. No por manos humanas, sino por la voluntad divina. El mensaje era claro, ya no habría separación. El acceso a Dios estaba abierto. El sacrificio de Jesús había roto para siempre la pared que nos mantenía lejos de la presencia del Padre. Imaginé los rostros de los sacerdotes cuando escucharon el desgarrar de la tela, el terror en sus miradas al comprender que aquello no era casualidad. El templo, que había sido el centro de la fe, ya no tenía la misma función. El verdadero sacrificio había sido hecho, y ahora el camino hacia Dios era libre para todo aquel que creyera. En ese instante comprendí que la muerte de Jesús no era una derrota, era una apertura. Era la llave que rompía cadenas invisibles, la señal de que la humanidad ya no necesitaba intermediarios para acercarse a su Creador. Pero el cielo y el templo no fueron los únicos testigos. La tierra misma reaccionó con furia, y lo que vino después hizo que hasta los muertos se convirtieran en protagonistas. De repente, el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Al principio pensé que era el miedo que me hacía sentir inestable, pero no, la tierra misma estaba gimiendo. Un terremoto sacudió la región con tal fuerza que las rocas se partieron como si fueran de barro. Recuerdo escuchar gritos, gente corriendo, soldados que dejaban caer sus lanzas al suelo. El monte del Gólgota parecía quebrarse en dos. No era solo un movimiento físico, era como si la creación entera respondiera al sacrificio del Hijo de Dios. Y entonces ocurrió algo aún más aterrador. Las tumbas, aquellas que yacían en los sepulcros de piedra, comenzaron a abrirse. Nadie las tocó, pero las piedras que las sellaban se resquebrajaban y caían. Fue como si la muerte misma hubiera sido sacudida por el poder de lo que acababa de suceder. Imagina la escena. Entre la oscuridad del cielo y el temblor de la tierra, los sepulcros se abrían y los cuerpos de muchos santos que habían muerto quedaron expuestos. Aún no habían salido, pero el solo hecho de ver la muerte ceder terreno era suficiente para que el miedo recorriera cada corazón. Ese terremoto no solo partió piedras, partió también la lógica humana. Me hizo comprender que la cruz no era el final, sino el inicio de algo mayor. La tierra estaba anunciando que lo imposible estaba por suceder. Y en medio de ese caos, hubo un hombre que pronunció palabras que me estremecieron aún más que el temblor bajo mis pies. Era un centurión romano, un hombre acostumbrado a la sangre, a la violencia y a la muerte. Para él, crucificar era rutina. Pero aquella tarde, ni siquiera su corazón endurecido pudo resistir lo que había presenciado. Lo vi alzar su rostro hacia la cruz, sus ojos fijos en el hombre que acababa de entregar su espíritu. Y con una voz que no era de miedo, sino de certeza, declaró, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aquellas palabras cayeron como un rayo en medio del silencio. No venían de un profeta, no de un discípulo, sino de un soldado pagano. Un testigo inesperado que no pudo negar lo evidente. Jesús no era un simple condenado, era el Hijo del Dios viviente. Los demás soldados lo miraban, y aunque algunos intentaban disimular, el temblor en sus manos los delataba. Todos sabían que algo sobrenatural había ocurrido. El centurión había visto hombres morir muchas veces, pero jamás uno que muriera como Jesús. Jamás uno cuya muerte moviera cielos, tierra y corazones al mismo tiempo. Ese testimonio fue más poderoso que cualquier sermón, porque si hasta un enemigo podía reconocer quién era Jesús, ¿cómo podríamos nosotros seguir dudando? Sin embargo,
Lo más sorprendente aún estaba por venir. Porque la muerte de Jesús no solo estremeció la creación y conmovió a los corazones, también tocó la realidad invisible que gobierna la vida y la muerte. Días después, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ocurrió algo que selló para siempre la certeza de su victoria. Aquellas tumbas que se habían abierto durante el terremoto cobraron vida. Muchos de los santos que habían muerto resucitaron y caminaron por las calles de Jerusalén. Imagínalo, personas que habían sido lloradas, sepultadas y olvidadas, ahora aparecían vivas ante los ojos atónitos de sus familiares y vecinos. No era un fantasma ni una ilusión. Era la evidencia de que la muerte había perdido su poder. Yo no podía creer lo que veía, pero tampoco podía negarlo. Aquellos resucitados eran la confirmación de que lo que Jesús había prometido era real. Él es la resurrección y la vida. Su victoria no fue solo personal, fue una victoria compartida, una señal de lo que nos espera a todos los que creemos en Él. Ese día entendí que la cruz no fue un final trágico, sino el inicio de una esperanza eterna. La oscuridad del cielo, el velo rasgado, el terremoto, el testimonio del centurión y las tumbas abiertas no fueron sucesos aislados. Todos eran piezas de un mismo mensaje. La muerte había sido vencida. Y mientras contemplo todo lo que sucedió, me doy cuenta de que no solo fui testigo de un hecho histórico, sino de una verdad eterna. Jesús no murió simplemente. Él abrió el camino, venció al enemigo y nos mostró que, aunque la muerte parezca definitiva, la última palabra siempre la tiene Dios.